Hola, ¿qué tal? Yo soy Dandara Catete y este es El Buen Caldo. Estuvimos aquí con Estefanía Santiago hablando de la huella colonial de los alimentos. Vamos a seguir un poco con el mismo hilo y vamos a hablar con otra artista que también trata de temas parecidos. Ella se llama Claudia Claremi y trata mucho de temas decoloniales y de memoria afectiva en su obra. Suele trabajar con audiovisual, pero ahora también está adentrando en otros formatos y creo que os va a gustar mucho lo que tiene que contarnos. Pues vamos a ver qué se cuece. Claudia, bienvenida. Es un encanto tenerte aquí conmigo en mi cocina. Primeramente, ¿por qué no te presentas a la gente? Pues yo soy Claudia Claremi y trabajo principalmente con formatos audiovisuales. Me interesan los imaginarios colectivos y trabajo desde lo sensorial porque me gustaría que las obras sean espacios en los que se pueden vivir pues, experiencias que te lleven también a una activación del inconsciente. En mi trabajo he hecho muchas películas porque tengo una formación en cine, pero también en arte, y entonces en este momento estoy trabajando en un lugar híbrido y de exploración también de la videoinstalación y de otros tipos de formatos. Yo te he llamado aquí hoy porque yo sé que este año pasado has regresado a un proyecto llamado La Memoria de las Frutas y has estado con ello, trabajando en ello en una residencia en Matadero y también pudiste exponerlo en Italia, ¿verdad? Entonces quería que nos presentaras un poco el proyecto, de qué va el tema. Es un proyecto que, como dices, he retomado este año, aunque el proyecto originalmente lo comencé en el año 2015. Te he traído aquí un libro. Qué Fue bonito. por una residencia en Betalocal en San Juan, en Puerto Rico. Betalocal es una organización, un espacio de arte. En ese momento yo estaba viviendo en Cuba y en el momento en el que yo viajé y llegué, me sorprendió que había muchas frutas que yo conocía, que quizás no estaban, o incluso muchas frutas que en Cuba son difíciles de encontrar y quizás yo me esperaba encontrar en Puerto Rico y que tampoco había. Entonces digamos que con esta problemática me di cuenta de que muchas de las frutas tropicales, que pues son frutas del país, no tienen una producción y una distribución comercial porque, bueno, como paréntesis, Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos, entonces digamos que tiene la economía totalmente colonial y totalmente controlada. En Puerto Rico hay muchas frutas importadas, es decir, hay frutas de Estados Unidos, Ah, wow. y luego hay algunas variedades que son del país, como pueden ser el plátano, mango, piña, pero hay muchísimas otras variedades que tienen un lugar muy especial porque son más raras. Yo las llamo las frutas olvidadas. No necesariamente están totalmente o desaparecidas, olvidadas. Algunas sí, ya están en un lugar límite. Pero lo que me di cuenta es cómo la gente tiene una relación especial con algunas de estas frutas porque les remite directamente a un lugar, a un momento de su vida, de su infancia, a una persona dentro de su familia, de sus vínculos. Entonces estas frutas sí que tienen una circulación, pero una circulación informal, mucho más dentro de las Claro. redes afectivas. Realicé una serie de entrevistas a muchas personas distintas de la isla y las entrevistas eran grabaciones de voz que después yo transcribí. Ah, que son estas, ¿no? Que son Sí, más... entonces el trabajo consta de dos partes. Una es el texto, que recogen estos recuerdos, todas estas anécdotas, digamos que componen esta memoria colectiva. Y por otro lado está la imagen, pues la imagen de las manos de las personas que describen la fruta que están recordando o la sujetan, y la manera de exponerlo ha sido a partir de una videoinstalación
en la que se proyecta la película en 16 milímetros y también se utilizan retroproyectores para proyectar el texto. O sea, el texto también es como una imagen, ¿no? Claro. Las imágenes hablan de esta ausencia, ¿no?, de la fruta. Sí, y en relación al libro, pues fue una decisión que tomé porque aunque no pensaba en el proyecto como tal, como un libro, sí que es verdad que en ese momento sentí que era un buen formato para dejarlo en Puerto Rico, hacer que más personas lo pudieran ver e incluso que las personas que habían participado pues pudieran tener un recuerdo, ¿no? Claro, me encanta este trabajo porque estás grabando la ausencia de la fruta, pero en esencia estás grabando la memoria corporal que tienen las personas, ¿no? Y el afecto por vías de un recuerdo del cuerpo que tienen las personas en relación a estas frutas, ¿no? Pues nada, yo quería que nos dijeras aquí un poco cuáles son las recetas que vas a traer a nosotros aquí hoy y cómo ellas están vinculadas a tu memoria afectiva y a tu recuerdo sensorial. Pues traigo como recetas, son muy sencillas, son el cóctel de frutas y la garapiña. El cóctel de frutas es algo que en Cuba se prepara mucho para los cumpleaños y la garapiña viene a ser como un zumo, un jugo de piña que se hace con la cáscara. Entonces, bueno, vamos a ir sacando las frutas. Estos son guayabas. Son guayabas, mangos, naranjas, papaya o fruta bomba, que se le llama en Cuba. ¿Fruta bomba? Sí. Y el plátano y la piña. Entonces, lo primero que quiero hacer, y ahora ya comento más sobre la propia receta y mi vínculo, es primero anotar que todas las piñas que estoy encontrando en España son de Costa Rica. Todas estas frutas en realidad están fuera de temporada o sobre todo no son frutas que son de este territorio. Entonces, para que estas frutas lleguen a nosotras en un precio además bastante asequible, significa que hay todo como que una cadena de explotación y precisamente la piña es una de las frutas que tienen más pesticidas, más agrotóxicos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, porque precisamente la garapiña, una receta en la que se utiliza, digamos, la cáscara de la piña, la vamos a poner primero en remojo con bicarbonato, que es lo que hace que se le quiten los agrotóxicos. Sí, los pesticidas. Entonces, bueno, normalmente lo pongo así como una cucharada, ahora lo estoy haciendo a ojo. Bueno, con una cucharada mezclada en el agua, directamente en la piña, y luego le das unas vueltas para que se quede así como remojando. Sí, yo lo que hago es que pongo la fruta, que si voy a comerla con la propia cáscara, tendría que ser unos 20 minutos como mínimo, y así por lo menos sabemos que el zumo de piña que vamos a tomar, pues en principio ya se le han quitado un poco. Se le ha rebajado por lo menos el contenido de agrotóxicos. Entonces, si quieres, la dejamos por aquí. Sí, déjala aquí. Y lo que te puedo contar de la garapiña es que, bueno, yo la conozco por la parte de Cuba, porque la parte de mi familia paterna es cubana. Entonces sí que es una receta que yo conozco desde mi abuela y después al haber estado viviendo en Cuba pues también es algo que he visto que se hace en muchas casas y de hecho se hacen de maneras diferentes. Yo lo voy a hacer de la más sencilla. ¿Y tú crees que haber estado en Cuba cambió tu forma de trabajar, o sea, tu práctica como artista, como cineasta? Para mí el haber estado viviendo en Cuba era una necesidad vital, era como una búsqueda también, una exploración identitaria importante y yo creo que también por eso, bueno, tengo esta sensibilidad, ¿no? Este trabajo en relación a la memoria y era algo que yo también necesitaba
pero también yo creo que por la sensibilidad del tipo de cine que se ve, del tipo de cine que se quiere hacer, pues fue importante. Pero para mí también fue muy importante el que precisamente el estudiar en un lugar que está en el medio del campo, rodeada de árboles tropicales y tener esa relación con el agua, el aguacero, una tormenta eléctrica, un montón de cosas que suceden a tu alrededor que te llevan mucho a tener presente pues, los propios ciclos de la naturaleza. Y también porque tú creciste en España, ¿no? Y solo vuelves al país, digamos, de tu padre cuando vas a hacer la escuela de cine. Sí, yo nací en Madrid, en Lavapiés, y crecí en Madrid. Después estuve años también fuera, he estado mucho tiempo fuera de Madrid, pero hubo un tiempo en el que estuve yendo y regresando más, pero digamos que mi formación sí ha sido... Está muy entre las dos, ¿no? Entre idas y venidas, ¿no? Bueno, pues esto ya está. Yo creo que podemos ya ir cortándola. Espera, le vamos a quitar la etiqueta navideña, la corona de la piña, que en realidad esto viene a ser la planta, es una bromelia, la vamos a utilizar luego para sembrarla, entonces por ahora vamos a cortar la cáscara para hacer la garapiña y la propia fruta la cortaremos luego para hacer el cóctel de frutas. La garapiña tiene dos tipos de preparación, una puede ser como un fermento, entonces se guarda la cáscara y se deja, y con su propio azúcar fermenta y se hace, esa es la bebida, y la otra puede ser hirviéndolo. Entonces yo utilizo los restos de las partes más duras. Está muy guay eso, porque yo nunca he hecho nada con la cáscara de la piña. Y yo lo que hago es que lo pongo a hervir. Vale, entonces todo lo que sea cáscara te lo puedo pasar, ¿no? Sí. Perfecto. Corazón. ¿Lo corto en cubitos también? Sí. Y yo le incluyo esto, el corazón, la parte dura, que generalmente se tira. La gente no suele comer. Bueno, ya está la piña hirviendo. Si quieres, corta esta fruta para hacer el cóctel, la puedes ir poniendo ahí. Vale. Yo voy a... Todas, ¿no? ¿Puedo ir cortando todas? Sí, ve cortándolas. Trocitos bien pequeños. Exacto. Y yo voy a mostrar cómo utilizar la corona de la piña para ponerla en agua y poder sembrarla y después tener una pequeña planta de piña. Entonces, lo que yo hago es que, corto esta parte y voy retirando las primeras hojas para que sea una planta y también llevar toda la energía y es mejor que tenga menos, cuantas menos mejor. Y aquí esta parte es de donde pueden salir sus raíces, en estos puntitos y estas pequeñas ya... ¿Se nota? ¿Se ven? Sí. Tiene bien. Y por aquí también. Entonces ya simplemente la pongo en agua. Bueno, aquí hay demasiada agua porque baja mucho. Tendría que estar, así se va a pudrir, la quito. Bueno, de hecho estamos haciendo un experimento. Está totalmente fuera de su hábitat o del propio clima que puede ser favorable, ¿no? A mí me gusta practicar la siembra y de hecho me parece interesante relacionarse con la fruta desde una manera en la que no solamente un alimento, sino también sabemos que es una semilla. Entonces, muchas veces pues utilizo las semillas y las siembro. A veces funciona, a veces no funciona. Luego te voy a enseñar algunos de mis resultados. Parte un poco de este punto, ¿no? De las frutas que se exportan
y el hecho de que se exporten ciertas frutas y no otras, ¿no? Sí, bueno, es por todo, digamos que la cuestión de cómo la economía está por encima de otras cosas y por eso el monocultivo, ¿no? Como un sistema desde la colonia y después con la globalización pues tenemos estas frutas en esta casa, en este lugar, en este momento. En este país. Sí, entonces esto para mí fue muy interesante también explorarlo cuando he trabajado el proyecto este año dentro de las ayudas de Matadero, del Centro de Residencias Artísticas, porque este año que comencé un nuevo capítulo del proyecto relacionado con Cuba y el contexto cubano, comenzando a trabajarlo desde la comunidad cubana, ¿no? Y la diáspora en Madrid. Hay otra capa que es la de precisamente relacionarse o no relacionarse con las frutas por haber vivido este proceso migratorio, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta guayaba? ¿Cómo nos llega esta guayaba? ¿Está buena? ¿Está mala? ¿No? Lo mismo con el mango, siempre es una decepción, es lo que dice la gente, ¿no? Qué rico. Una cosa es que también te voy a enseñar cómo yo pongo a germinar las semillas. ¿De la papaya también? Sí. Están como recubiertas de una capa, parecen casi renacuajos. Sí, es como una membrana, ¿no? Es como una membrana. Entonces lo que hay que hacer es ponerlas a secar primero. Entonces estas yo las dejo así y las pongo a secar. Ajá. O al sol o simplemente así en casa. Y cuando ya están secas ya es que sí se pueden sembrar. Entonces yo voy a hacer un zumo de naranja que lo vamos a utilizar dentro de la ensalada para que se mezclen todos los sabores, pero también porque el ácido de la naranja lo que hace es que no se oxide, sobre todo frutas como el plátano se oxida mucho más rápido. Entonces el ácido de la naranja le va a dar así un sabor a todo y... Unificar. Eso es. Eso es. Bueno, esto ya hirvió. Entonces le voy a añadir azúcar o panela. Esto es un poco al gusto, ¿no? Yo lo añado cuando ya ha hervido y lo dejo todavía reposar caliente. Ahí, para después poder colarlo cuando ya está frío. Bueno, esto está listo. Wow. Creo que lo podemos servir. Está bellísima. Pues esto es papaya, piña, plátano, guayaba y mango. Y el zumo de la naranja. Ajá. Es el básico del cóctel de frutas de Cuba. De Cuba, ¿no? Es como súper cubano esto. Está muy bueno. Está muy bueno. Esta combinación. Me parece muy como cerrar un ciclo, ¿no? Porque tú estás siempre hablando de la ausencia de estas frutas y aquí estamos en presencia de ellas. Y me hace recordar de cuando yo vi el proyecto instalativo, me resultó raro también porque yo estoy acostumbrada a ver tus trabajos en audiovisual y de repente ahí no había imagen, sino que solo el texto. Y no sé, yo creo que enfatiza esta ausencia, ¿no? en el trabajo. De hecho, Claudia nos ha traído aquí el retroproyector para que podamos ver un poco las frases. ¿Lo montamos? Bueno. Genial. Espérate. Está buenísimo. ¿Ves? Entonces, como te contaba, con el libro, estos son fragmentos de recuerdos y estos son transcripciones de las entrevistas que yo he hecho. Trabajé con la comunidad cubana también porque me di cuenta que el proyecto no tiene por qué estar solamente enfocándose a las personas que viven en cada isla y que son de la isla, sino que son todo comunidades que son también diaspóricas. En el mismo Puerto Rico había relatos de gente que había vivido fuera y que estaba de vuelta en la isla, y eso
esa experiencia de vida había acentuado su propia relación con las frutas. Entonces dije, voy a aprovechar para hacer entrevistas a las personas de la comunidad cubana aquí, y estas entrevistas las mezclaré eventualmente cuando en Cuba pueda continuar con este proyecto. Te estás metiendo una cucharada de mamey en la boca, de hecho se dice esto está mamey, como que está muy bueno. Sí. Sí, me gusta, por ejemplo, me gusta esta que dice: por mi cumpleaños me regalaron una caja de tamarindos de las que venden en Lavapiés y fue una decepción total porque no tenían el punto ácido. Claro. Y también hay otros relatos, bueno, por ejemplo esta misma de: al llegar a España la única fruta que se parecía a lo que yo conocía en Cuba era el plátano de Canarias. Este es un relato de alguien que vino hace muchos años. Por supuesto ahora hemos visto que tenemos todo también la papaya, la guayaba incluso, que ha llegado hace poco porque antes no había. Ya, porque no había público que lo buscara, ¿no? Claro. Claro, y por ejemplo me gustan también los relatos que sí que son de Cuba y que incluso dentro de Cuba narran un poco esta sensación de desconexión con las frutas y con los árboles, ¿no? Dice: nací en Santa Clara, pero a los 3 años me mudé a La Habana, o sea, mi conocimiento de frutas era mango, guayaba y piña, simplemente porque en La Habana evidentemente se encuentran otras cosas, ¿no? Y se acabó. La relación árbol-fruta no existía en mi cabeza y jamás pensar que la fruta antes fuera flor. No, a mí tampoco, ¿eh? O sea, para mí todo esto es muy guay porque yo nunca pensé en sembrar una planta a partir de la fruta, ¿no? O sea, la semilla se tira y ya está, como mucho. Está curioso porque yo la primera vez que probé el mamey en mi vida fue en tu cumpleaños. O sea, mandaste traer unas frutas de Cuba. Y luego, después descubrí que en realidad se usa bastante de comerla en Brasil también, como bajo el nombre de sapuchi, pero que es efectivamente no llega a las capitales del sudeste, ¿sabes? Porque es eso, o sea, se consume las frutas que más comercializan y que más se hacen en monocultivo para... no tanto para exportación, pero mismo internamente lo que llega a la ciudad no es lo que existe en todos los árboles frutales, ¿no? del país. Claro. Esto es parte de la película de 16 milímetros, entonces yo la película la puedo mostrar proyectada, pero también me ha interesado que se vea casi como un objeto, ¿no? Que se vea proyectado, pero que se vea como una imagen del propio negativo. Y es que lo que nos queda sí que es una pequeña impresión, en también un soporte que es transparente, igual que esto, ¿no? Estas transparencias me hacen pensar, ¿no?, en el recuerdo y en la memoria de lo que no se tiene, como una especie de fantasma de lo que ya se ha vivido, ¿no? Porque una película, incluso las películas en movimiento, son nada más que un recuerdo, ¿no? Nada más que luz pasando por un objetivo y que se replica en el futuro, replica esta imagen que ha venido del pasado, ¿sabes? Muy poético lo fantasmagórico en este trabajo, ¿no? En cómo todos son transparencias, en cómo pones en evidencia que la película es nada más que un recuerdo. Para mí también hay otra cosa que me interesa mucho del proyecto, que no es solamente este registro final, sino en el mismo proceso de realizar las entrevistas, en el momento en el que la gente empieza a recordar la fruta, pero les pregunto: descríbeme, ¿cómo alguien que nunca lo ha visto, cómo es una guanábana? El hacer ese ejercicio de descripción del sabor, de la textura, del olor, empiezan como a ya generar una experiencia totalmente sensorial en la persona, que después se transfiere a cuando la persona puede acercarse a leerlo y ahí hacer un ejercicio de memoria o un ejercicio de imaginación en el caso de la gente que no conoce las frutas de las que se está hablando, pero se las puede imaginar por la descripción que tiene, ¿no? Ya.
Y me gusta mucho también trabajar sobre frutas tropicales, pero en esta ausencia total del color y de verdad de la propia fruta, ¿no? Sí. Que es algo que se ha exotizado y que se ha utilizado desde los bodegones hasta todo tipo de manera de decorar. Hasta Carmen Miranda. Sí. Decoración de pelo. Sí. Sí. Pues está muy guay. Gracias, mi amor. Gracias. Pues ya está. Listo. ¡Qué bien! Sale como fusioncita de piña, maravilloso. Oh, Y estos son está muy bien. Come fruta, siembra fruta. Exacto.